Instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Paz y bien, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Hazme Instrumento de tu Paz. Muy contentos, como cada 8 días, de poder llegar ahí hasta sus hogares, de poder tener este encuentro en estas breves catequesis que hacemos. Hoy, en lo particular, a mí se me hace un tema muy interesante que yo creo que a varios de nosotros nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro camino espiritual. ¿Por qué viene el momento de crisis? ¿Por qué viene el momento de tristeza? ¿Por qué viene el momento de angustia? ¿Por qué me pasa a mí esto si le estoy sirviendo a Dios? De alguna u otra manera, yo creo que son circunstancias en las que nos ha tocado vivir, ¿no? ¿Por qué pareciera que cuando me acabo de integrar al grupo parroquial, cuando me acabo de casar por la iglesia, cuando voy cumpliendo con los sacramentos, cuando he hecho una buena confesión, por qué cuando pareciera que estoy tratando de mejorar mi vida, es cuando se me presentan estos momentos de prueba, estos momentos de crisis, estos momentos de sufrimiento, quizá? Hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué viene la crisis en general? Piensen ustedes, puede ser una crisis personal, puede ser una crisis familiar, una crisis económica, una crisis laboral. Hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué viene la crisis? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Si le estoy sirviendo a Dios. Pareciera que no cuadra, pareciera que es como una contradicción. Hoy vamos a estar hablando un poquito de eso y yo pienso que podremos encontrar algunas luces que nos permitan entenderlo un poco más, ¿no? No caer en la respuesta fácil de decir, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Es verdad, pero a veces estas explicaciones tan sencillas, estas explicaciones pareciera que no tienen raíces, estas explicaciones no nos ayudan de mucho. Pareciera que son únicamente palabras de consuelo que a veces no nos funcionan, no nos sirven. Al contrario, en lugar de consolarnos, pareciera que nos producen coraje, ¿no? Porque pensamos que la gente se burla de nosotros, pareciera que nuestro dolor, que nuestra crisis no importa tanto, y por eso como que tú tranquilo, pídele mucho a Dios. ¡Ay! Genera una cierta molestia. Hoy queremos adentrarnos un poquito. Hoy queremos tratar de entender qué es lo que pasa, porque, repito, yo creo que esto nos ha pasado en más de una ocasión a más de uno de los que estamos escuchando el programa. Hoy vamos a estar hablando de eso y lo queremos hacer a la luz de la vida de San Juan Bautista. Van a ver ustedes, esto es muy interesante, por eso he querido entrar directamente al tema en este primer bloque. Eso es muy interesante porque pareciera, si uno analiza bien la historia de Juan Bautista, la vamos a comentar brevemente en el siguiente bloque, pero si uno analiza la vida de Juan Bautista, pareciera que todo le fue bien, que todo le salió bien. Y bueno, ya sabemos cómo termina su vida, ¿verdad? Le cortan la cabeza. Pero el problema no es que le corten la cabeza, el problema es lo que pasa antes, lo que pasa ya estando en la cárcel. Juan el Bautista parece que lleva una vida de sintonía con Dios, de ser un profeta, de ser un fiel seguidor del Señor, de ser el anunciador del Mesías. Pareciera que todo iba cumpliéndose con éxito, ¿no? Pero justo en la cárcel tiene una profunda crisis. ¿Cuál es? Y van a ver que yo pienso que allí podríamos encontrar también la raíz de nuestras crisis. Ahí podríamos entender también la raíz de nuestros dolores, de nuestras incomprensiones,
de estas cosas que a veces decimos, no sé por qué Dios permite esto, o no sé por qué me está pasando esto a mí. Yo pienso que ahí, en la cárcel, con Juan el Bautista, lo podríamos encontrar. Hoy estaremos hablando de eso, que yo pienso que nos puede ayudar, repito, no para darnos palmaditas en la espalda, ¿no? Palmaditas que medio nos consuelen, ¿no? Palmaditas que, ánimo, échale ganas, tú tranquilo. No, más bien queremos descubrir el sentido, queremos descubrir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Repito, así se llama el programa del día de hoy. ¿Por qué tengo crisis si le estoy sirviendo a Dios? Yo creo que muchas veces nos los hemos preguntado. ¿Por qué ahora tengo problemas en mi matrimonio, ahora que después de tantos años decidí casarme por la iglesia? ¿Por qué ahora pareciera que en mi familia hay una crisis familiar cuando empezamos a acudir a misa, cuando empezamos a vivir los sacramentos, cuando me metí de catequista, cuando decidimos colaborar en el grupo de matrimonios? Pareciera que ahora tenemos más problemas que antes. Y a veces tengo la tentación de mejor vivir como antes, de mejor mantenerme al margen de la relación con Dios, porque pareciera que me iba bien, que me iba mejor antes que ahora. Esa es una trampa. Esa es una trampa, de eso estaremos hablando. ¿Por qué estoy en crisis si le estoy sirviendo a Dios? Si he cambiado mi conducta, si me he retirado de algún vicio, si he dejado tal pecado, si he tratado de corregir mi vida. ¿Por qué vivo en crisis? ¿Por qué todavía... ¿Por qué tengo este malestar? ¿Por qué tengo esta angustia? ¿Por qué nos están sucediendo estas cosas en la familia que antes no habíamos vivido? Lo mismo le pasó a Juan el Bautista. Lo mismo le pasó a Juan el Bautista. Estaremos hablando entonces un poquito de su vida a grandes rasgos. Tocaremos el punto fuerte de su crisis, el momento de angustia que vive Juan, y después trataremos de sacar una conclusión para nuestra vida. Hoy estaremos hablando un poquito de esto, que yo creo que nos puede traer mucha paz, que nos puede traer mucha calma a nuestra vida. De una vez lo tenemos que decir, no nos esperemos al final del programa. Dios es un Padre amoroso. Eso cuesta trabajo entenderlo, pero pongámoslo como base, ¿no? Dios no es alguien que nos haya llamado a su presencia, que nos haya llamado a su servicio para después burlarse de nosotros, para después castigarnos por nuestros pecados. Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios providente. Dios es un Dios que permite quizá un mal, que permite quizá un daño, porque de ese daño, de ese mal, puede sacar un bien mayor. Dios siempre sale victorioso, Dios siempre sale glorioso, Dios siempre sale triunfante de las situaciones adversas de nuestra vida. Vamos a un corte. Escríbanos, como lo han hecho a lo largo de todo este tiempo. Escríbanos, leemos sus comentarios, estamos muy agradecidos por las cosas que nos escriben. Vamos a un corte y regresamos. Estamos ya de regreso. Y el programa del día de hoy toca, ya desde el título, como que toca el nervio, ¿no? ¿Por qué estoy en crisis si le estoy sirviendo a Dios? Con crisis queremos decir todos los problemas, todas las angustias, todas las dificultades que vamos afrontando a lo largo de la vida. Pudiera entenderse, bueno, seguramente tengo un problema familiar porque cometí alguna infidelidad, porque robé en mi trabajo, porque me dedico a las drogas. Es decir, pareciera que si yo llevo una vida desordenada, bueno, pudiera entenderse, pudiera ser hasta cierto punto justificable, pues que esté pasando por un momento difícil, por una crisis. Sería la consecuencia lógica de mis faltas, de mis pecados. Pero hoy estamos hablando de algo más complejo. ¿Cómo es posible que yo que me decidí a cambiar mi vida, que me decidí a dejar ciertos modos de vivir, que pareciera que me estoy poniendo en orden en la conciencia, en el corazón y delante de Dios, ¿por qué ahora que decidí
a analizar, a enderezar mi vida, a irme por el camino correcto, por decirlo de algún modo, ¿por qué ahora que le estoy sirviendo a Dios es cuando vienen estos momentos de crisis, de dificultad, de angustia, de enfermedad, de crisis económica? A muchos nos puede pasar esto. Seguramente muchos de los que nos están escuchando han vivido una situación así. Yo no vivía mal, pero cuando entré al grupo parroquial, cuando me casé por la iglesia, cuando me fui a confesar, cuando dejé aquella relación que no era de mi matrimonio, pareciera que todo me empezó a ir mal. Y entonces hay muchas trampas, me están haciendo un trabajo de brujería, seguramente me hicieron algún daño, no sé, espiritual, por decirlo de algún modo. Hoy queremos analizar eso, hoy queremos tratar de respondernos eso. Porque en algún momento de crisis, en alguna pérdida, en algún sufrimiento, más de alguno se ha acercado a darnos palmaditas en la espalda. Tranquilo, todo va a estar bien, tú échale ganas, no te angusties, Dios sabe por qué hace las cosas. Y a muchos, en lugar de ayudarnos, pareciera que eso nos provoca más coraje, más rabia, ¿verdad? Porque en realidad no me ayuda a entender. Pareciera que en el fondo yo lo único que escucho es ya, no hagas tanto alboroto, ni que fuera para tanto lo que estás viviendo. Cuando yo así lo experimento, para mí es algo grave, para mí es algo complejo, para mí es algo que no tiene solución. Para mí, quizá para otros que tienen más experiencia, que tienen más camino de vida, sea algo muy insignificante, pero para mí es difícil. Y con un tranquilo, todo va a estar bien, a veces no se soluciona. Hoy queremos ir a la raíz, hoy queremos entender un poco por qué suceden estas cosas. ¿Qué de aprendizaje puedo sacar? ¿Qué puedo extraer para mi propia vida? En la figura, hoy precisamente, hablando de San Juan Bautista, la figura de Juan el Bautista nos ayuda perfectamente a entenderlo. Fíjense que tenemos que ver un poquito cómo va siendo el recorrido de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un niño deseado, es un niño esperado. Acuérdense ustedes que sus padres no pueden tener hijos y precisamente el anuncio, el nacimiento de que vendría Juan el Bautista, que sería el precursor del Mesías, esto llena de gozo no solo a la familia, sino a la comunidad. Es una familia. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era sumo sacerdote precisamente cuando se le anuncia que va a ser padre. Entonces imagínense, no solo es una alegría para la familia, es una alegría para la comunidad judía, para la comunidad que espera al Mesías. Este niño seguramente estuvo rodeado de bienes, de bendiciones, de cariño, de buenos augurios, por así decirlo, y seguramente fue creciendo con la mejor educación en la fe, por supuesto, siendo un judío de riguroso cumplimiento, fiel a Dios. Es decir, pudiéramos resumir como una infancia agradable, como una infancia dichosa. Un niño querido, un niño esperado, un niño deseado, hijo único. Este es el contexto de Juan el Bautista, ¿no? Un niño al que tiene todo, no solo materialmente, no solo la buena fama, sino que también está rodeado, está protegido por la gracia, por la misericordia de Dios. Es un niño dichoso en todos los aspectos, por así decirlo. Seguramente, esto no lo dice el Evangelio, esto no lo dice la Sagrada Escritura, pero seguramente cuando él empieza este camino de predicación, cuando él empieza este camino de arrepentimiento, de motivar al arrepentimiento, cuando él se empieza a apartar cada vez más para retirarse al desierto, que seguramente no fue de golpe, ¿verdad? Seguramente fueron primeras y pequeñas experiencias de pasar un tiempo en el desierto a meditar y regresar, de aislarse un tiempo y volver con su familia, de predicar un poquito por otros pueblos y regresar a su comunidad. Seguramente va siendo un camino muy planeado, muy pensado, muy acompañado de sus seres queridos, del pueblo, de su padre, hasta que finalmente toma la decisión de irse completamente al desierto, a predicar. Y Juan el Bautista no solamente goza del prestigio, no solamente goza
de la buena reputación de la familia, de la buena reputación de su nacimiento, de la buena reputación de la comunidad judía, sino que también ahora los pueblos más distantes lo empiezan a conocer como un profeta, como un hombre de Dios, alguien que vive en continua ascesis. ¿Qué quiere decir esto? En continuo abajamiento, en continua humildad, en continuo desprendimiento. Es un hombre, pudiéramos decir, es un hombre de Dios. Y aparte, no es cualquier profeta. Es el profeta que está preparando la llegada del Mesías. El Mesías esperado por todos los tiempos, profetizado por muchos profetas antes. Llegará alguien que nos liberará, llegará alguien que nos hará salir de la esclavitud, llegará alguien que su reino no tendrá fin. Esta era la idea del Mesías. Que Juan el Bautista fuera el precursor. Bueno, hay que entender que no estamos diciendo que en ese momento iba a llegar el Mesías, ¿no? Quizá Juan el Bautista prepararía al pueblo, prepararía a la comunidad con algunos años, quizá muchos años de anticipación. No se creía que fuera así de golpe la llegada del Mesías, ¿no? Pero el ejemplo de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, cada vez es más fuerte, cada vez es más intensa, cada vez, a pesar de que está en el desierto, cada vez mucha gente comienza a ir al desierto, cada vez más gente comienza a ir al desierto para escucharlo, para bautizarse. Acuérdense ustedes, no piensen ahorita en nuestro bautismo, en el bautismo católico, más bien piensen en el bautismo de Juan el Bautista, como este signo de arrepentimiento. Es decir, Juan el Bautista predica, la gente está de acuerdo, la gente dice, tienes mucha razón, ¿yo qué puedo hacer? Y dice Juan el Bautista, bueno, hagan un signo de conversión, hagan un signo de arrepentimiento, hagan un signo de cambio de vida. Por eso es sumergirse en la muerte. Repito, sí está relacionado, pero no pensemos en nuestro bautismo católico. No, es más bien muere al hombre viejo, muere al pecado y renace como una criatura nueva. Hasta ahí. Este era el signo, morir a lo que yo era antes. Era como un comenzar de nuevo. Y esto empieza a tener tanto impacto, esto empieza a tener tanta difusión, que ya no solo es la gente de la comunidad. Empiezan a llegar cada vez de más lejos, repito, pero también empieza a llegar, por ejemplo, soldados. Empieza a llegar gente que no es propiamente judía, pero que le gusta escuchar. En fin, todo este camino, Juan el Bautista es considerado ya un profeta, un hombre de Dios, un hombre santo. Es un hombre que tiene el Espíritu de Dios. El rey Herodes disfruta, eso sí lo sabemos por el Evangelio, disfruta escuchar hablar a Juan el Bautista. Tiene tanta sabiduría, está tan lleno de Dios que le gusta. Tiene un pequeño problema el rey Herodes, que como el rey Herodes convive de manera conyugal con su cuñada Herodías, cuando Juan el Bautista tiene la oportunidad, le dice, qué bueno que me estás escuchando, qué bueno que te agrada mi predicación, pero yo a ti, Herodes, tengo que decirte algo. Esta forma de vivir, vivir con tu cuñada, no te es lícito. Y esto enoja a Herodes, pero lo tolera, porque la sabiduría de Juan el Bautista, el ser el hombre de Dios, esta sabiduría que le viene de Dios, sobrepasa el coraje, ¿no? Entonces prefiere aguantarse el coraje con tal de seguir escuchándolo. Bien, efectivamente, y el mensaje de Juan el Bautista siempre es, no soy yo el Mesías, eso lo tengo muy claro yo, y ojalá lo tengan muy claro ustedes. Yo no soy el Mesías, detrás de mí, el precursor, detrás de mí hay alguien a quien ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias, ¿no? En fin, cuando se presenta el Señor Jesús, es Él. Dice, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Lo anuncia, ¿verdad? Es Él. ¿Por qué? Porque ve cómo el Espíritu Santo, un hombre de Dios, es capaz de reconocer el Espíritu Santo. Dice, fíjense que a mí me gusta mucho una versión, esto me lo explicó un maestro de teología. Se representa al Espíritu Santo como una paloma, pero hay una versión en griego
donde no dice, y el Espíritu Santo se posó suave como una paloma. No quiere decir que, vaya, es una interpretación que hace un maestro, no lo tomen que así sucedió. Pero el maestro decía, quizá no haya sido una forma física visible, ¿verdad? Una paloma. Quizá lo que el autor quería decir en esta traducción, repito, es una traducción, pero a mí me gusta esta interpretación. Dice, el Espíritu Santo bajó sobre el Señor Jesús tan suave como cuando una paloma se posa. Piensa tú, por ejemplo, hemos visto cuando las palomas se paran en los cables de luz, ¿verdad? El cable incluso ni se mueve. Es decir, el Espíritu Santo llegó de una manera tan discreta, tan suave sobre la persona del Señor Jesús, que el que estuviera distraído, que el que estuviera pensando en otras cosas, quizá para ellos pareció prácticamente imperceptible. La voz que habla, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, lo confirma. Pero esta imagen a mí se me hace muy bella, ¿no? El Espíritu Santo no llega a azotar nuestra vida, no llega a romper quizá nuestras estructuras, llega y se posa suavemente. Y suavemente comienza a trabajar, suavemente comienza a modificarnos, suavemente comienza a iluminarnos, suavemente comienza a oxigenar nuestro interior. Esta imagen a mí me gusta mucho. Bien, y efectivamente entonces ahora va a ser el Señor Jesús el que comienza a bautizar. Incluso acuérdense que le van con este chisme a Juan el Bautista. Dice, aquel a quien tú bautizaste ahora está bautizando, incluso tiene más gente que nosotros, ¿no? Y dice Juan el Bautista, bueno, conviene que yo disminuya para que él crezca. Bien, esta es una muy breve biografía a grandes rasgos de Juan el Bautista. Precisamente, acuérdense que Herodías, la mujer de Herodes, va a encontrar la oportunidad y entonces Herodes manda encarcelar a Juan el Bautista. Hasta ahí no tiene problema Juan el Bautista, ¿se dan cuenta? Hasta ahí no tiene problema. Él se sabe un enviado, él se sabe un profeta, él se sabe alguien que tiene una relación fuerte con Dios, y Juan el Bautista no tiene ningún problema. Juan el Bautista, cuando se tuvo que ir al desierto, lo hizo gozoso. Cuando predicaba, lo hizo gozoso. Él estaba convencido de su misión. Pareciera que había sido un caminar espiritual, un caminar profético. Pareciera que todo su ser de Dios había sido un camino de éxito. Aquí se empieza a poner interesante el asunto. Toda la vida de Juan el Bautista pareciera que fue una vida de éxito. Éxito pastoral, éxito religioso, éxito laboral. O sea, ¿tú te imaginas lo que Juan el Bautista sintió cuando veía que no solo los judíos, sino que incluso también algunos soldados romanos se le acercaban? Cuando el rey Herodes se acercaba para escucharlo, un camino de éxito. ¿Tú te imaginas lo que es predicar en el desierto donde no hay nadie, donde hay que aguantar el sol, donde hay que aguantar las inclemencias, la sed, el calor, y que la gente se agolpe y que la gente se reúna en masa para escucharte y que tu mensaje sea aceptado y la gente decida bautizarse porque espera al Mesías? Es un camino de éxito, es un camino de triunfo. Incluso cuando tiene que ir a la cárcel, pareciera que lo asume con mucha tranquilidad porque ya se ha encontrado con el Mesías. Esto se lo revela el mismo Dios. Porque él vio al Espíritu Santo posarse sobre el Señor Jesús. Otro éxito. ¿Cuántos profetas hubo antes que Juan el Bautista? Pues, cantidad enorme. En la Biblia tenemos algunos, pero seguramente hubo otros que pasaron prácticamente desapercibidos, que no son mencionados en la Biblia, en fin. Pero seguramente hubo muchísimos que esperaban la llegada del Mesías. Todos murieron sin contemplar, todos murieron sin enterarse que había llegado el Mesías. ¿Te imaginas? Juan el Bautista contempla al Mesías con sus propios ojos. Él ya cumplió, él ya se realizó. Lo que venga de aquí en adelante está de más. Es ganancia. La vida de Juan el Bautista es una vida de éxito, es una vida de logro, es una vida de triunfo.
¿por qué entonces entra en crisis? ¿Cuál será su crisis? ¿Qué es lo que lo hace angustiarse? ¿Qué es lo que hace que se preocupe? ¿Qué es lo que lo hace sentir angustiado? ¿Qué será? ¿Qué será? Ni la muerte, ¿eh? Ni la muerte. Piensen un poquito, porque con eso quiero empezar el siguiente bloque. Pero en estos minutitos que nos quedan todavía de este bloque, ¿no les parece que a veces nosotros pensamos que si yo soy un hombre de Dios, me tiene que suceder esto de Juan el Bautista? Tener una vida de éxito, tener una vida de logros, tener una vida de triunfos, no sufrir, no padecer, que mis hijos siempre gocen de paz, de tranquilidad, de bienestar, incluso económico. Esta idea está fuertemente metida en el mundo, en la tierra, en nuestro ambiente, como le quieran llamar, porque pareciera que, no sé si otra religión, pero pareciera que la religión católica, que la religión cristiana, pudiéramos decir en general, pareciera que es la única que va contracorriente. ¿Qué quiero decir con esto? Tú escuchas los eslogans de las universidades. Había uno, ¿no? Te preparamos para comerte al mundo. Constructores de líderes. Es decir, si tú estudias con nosotros o si tú entras a trabajar a nuestra empresa, si tú te esfuerzas, tú no tendrás necesidad económica, tú tendrás una vida de éxito, tú podrás irte de vacaciones una vez al año, tú podrás traer un coche del año, tú vestirás ropa de marca, tú serás un hombre, una mujer de prestigio, respetado. ¿Me doy a entender? Todo. Tú ve cualquier comercial de televisión, tú ve cualquier empresa, tú ve cómo visten en las oficinas, tú ve cómo nos relacionamos, tú ve cómo nos endeudamos para vivir o aparentar vivir de una manera diferente. Todo a nuestro alrededor, incluso, no solo la cuestión material. Estos grupos, no sé si decirles religioso, pero estos grupos, ¿no?, que te prometen, si tú vienes con nosotros, si tú le rezas a nuestro Dios, si tú ofreces tu diezmo, tú dejarás de sufrir, tú gozarás de abundancia, Dios te bendecirá, Dios decreta que serás feliz eternamente. Entonces, nosotros vamos creciendo con esa idea de que todo me tiene que ir de maravilla, que todo tiene que ser en mi éxito. Todo. Si antes, y con eso quisiera terminar este bloque, si antes que no me había casado por la iglesia, si antes que no iba a misa, si antes que tenía una pésima relación familiar, si antes que vivía una infidelidad, si antes que estaba atado de un vicio, me iba bien, yo quiero pensar que ahora que he dejado el vicio, que ahora que voy a misa, que ahora que vivo los sacramentos, yo quiero pensar que Dios tiene que bendecirme aún más. Porque mi esquema de bendición es este esquema económico, es este esquema material, es este esquema de salud. Todo me tiene que ir bien, en todo tengo que sacar 10. 10 en el trabajo, 10 en la escuela, 10 en el matrimonio, 10 en la salud, en todo me tiene que ir bien. Si antes que me portaba mal, si antes que no estaba tan apegado a Cristo me iba bien, ahora me tiene que ir mejor. Pareciera que esa es la lógica de muchos cristianos. El problema es cuando me empiezo a adentrar con Jesús, cuando empiezo a agarrarme de su mano, cuando empiezo a vivir los sacramentos y pareciera que es todo lo contrario. Pareciera que ahora es cuando estoy comenzando a padecer. Pareciera que ahora es cuando estoy comenzando a sufrir. ¿Por qué es esto? ¿Cómo explicarlo? ¿A Juan el Bautista le pasó? Vamos a un corte y regresamos. Estamos ya de regreso y tratábamos de entender un poco por qué vivo en crisis
si le estoy sirviendo a Dios? Ese es como el resumen del programa, ¿no? ¿Por qué me pasan estas cosas si le estoy sirviendo a Dios? Y ponemos el ejemplo de Juan el Bautista, una vida de éxito, una vida de logros, una vida de ver con sus propios ojos la realización de estas promesas que Dios había hecho desde muchos siglos atrás. Pareciera que todo en Juan el Bautista ya estaba realizado. Bien, Juan el Bautista es encarcelado, pero ahí no comienza su crisis, ¿eh? No pensemos que Juan el Bautista entra en crisis porque está encarcelado. No, para nada. Juan el Bautista sabe lo que es vivir austeramente, sabe lo que es vivir condicionado, sabe lo que es vivir hasta cierto punto perseguido, porque ya lo ha padecido antes. Esa no es su crisis. Su crisis no es la cárcel. La crisis es que no me quiero adelantar, yo quiero que ustedes lo vayan descubriendo. La crisis de Juan el Bautista es la figura del Señor Jesús. Que esa puede ser nuestra crisis, ¿eh? Juan el Bautista tiene una idea del Mesías. Él se imaginó que cuando llegara el Mesías iba a cumplir tal y cual cosa, que iba a hacer esto o aquello, que iba a liberar, que su reino no tendría fin. Juan el Bautista tiene esta idea en la cabeza. Y cuando voltea a ver lo que está haciendo Jesús, no le cuadra, no lo entiende. Y empieza a entrar en crisis, ¿eh? Empieza a entrar en crisis porque él dio testimonio de que el Espíritu Santo bajó sobre el Jesús. Él lo declaró, él escuchó la voz este es mi Hijo amado en quien me complazco. Él fue testigo de esto. Y a él se le había anunciado porque él viene de una tradición judía, porque otros profetas ya habían hablado de la figura del Mesías y se decía que el Mesías iba a llegar a liberarnos, que el Mesías iba a llegar a implantar un reino que no tendría fin, que el Mesías iba a ser el rey de todo Israel, que el Mesías iba a gobernar, en fin, el Mesías. Entonces yo tengo esta idea del Mesías metida muy adentro. Después de tantos años, yo vi la persona de Jesús, yo supe que Él era el anunciado, yo supe que Él era el Mesías, yo di testimonio de Él, pero lo estoy viendo actuar, lo estoy viendo, me entero las cosas que hace y no logro entender en mi interior qué está pasando. Quizá esa es la crisis de muchos de nosotros. Como decíamos al final del bloque pasado, yo pienso que me tiene que ir bien porque soy bueno, porque estoy ayudando, porque me confieso, porque ya dejé mis vagabunderías de antes. Ahora me tiene que ir bien. Dios me tiene que bendecir. Cuando estoy viendo que al contrario se me viene una enfermedad, se me viene una crisis económica, la pérdida de un ser querido, se me viene un divorcio, cuando viene eso, yo entro en la misma crisis que Juan el Bautista, en la misma crisis. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no se hace presente? ¿Qué pasó después en la vida de Juan el Bautista? Esto empieza a inquietar, esto empieza a llenar de angustia, de ansiedad a Juan el Bautista, que cuando los discípulos de Juan el Bautista van a visitarlo, se te ofrece algo, necesitas algo, ¿en qué te podemos ayudar? Dinos, estamos preocupados por ti, no porque esté en la cárcel, repito. La angustia de Juan el Bautista no es estar en la cárcel. Que aquí quiero meter un paréntesis que ahorita se me viene a la mente. Quizá en el fondo nuestra angustia no sea la muerte de un familiar. Quizá mi angustia no sea la pérdida del trabajo. Es decir, nosotros que estamos en el ambiente de la iglesia, quizá nuestra angustia no sea esta situación en concreto que estoy viviendo. Quizá nuestra angustia es que no entendemos el actuar de Dios. Eso es lo que en realidad me angustia. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace lo que tendría que hacer? O lo que yo pienso que tendría que hacer. ¿Por qué Dios no obra como Dios? Quizá esa sea nuestra verdadera angustia. No sé, se me vino ahorita. Meditemos un poquito eso. Quizá mi angustia no es que me quedé sin trabajo. Quizá mi angustia es que no entiendo la injusticia de Dios, que no entiendo por qué Dios quiere jugar conmigo, con mi familia. Quizá esa sea nuestra verdadera angustia.
La angustia de Juan el Bautista no era la cárcel. La angustia de Juan el Bautista es por qué el Mesías no se muestra como Mesías. Cuando llegan los discípulos le dicen, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudamos? ¿Qué se te ofrece? Y él ya en plena crisis, en el momento álgido de la angustia, de la desesperación, de la crisis, repito, vayan con Jesús y pregúntenle. Es decir, que me saque de esta angustia. Vayan con Jesús y pregúntenle, ¿eres tú? ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿Se dan cuenta de lo que le está preguntando? ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Es decir, ¿si eres o no eres el Mesías? Es una pregunta fuerte, ¿eh? Y a veces esa es nuestra oración. A veces esa es nuestra manera de reaccionar ante las crisis. Bueno, ¿eres tú o no? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Tú me puedes ayudar en este problema o no? ¿O tengo que buscar por otro lado? ¿Tú puedes sanar a mi enfermo o no? ¿O tengo que acudir a una brujería? Es un poquito eso, claro, exagerándolo, pero en el fondo es el mismo argumento. ¿Tú puedes hacer algo o no? Dímelo claro. Y van efectivamente los discípulos de Juan el Bautista, van y encuentran a Jesús. Y le preguntan, ¿nos manda Juan el Bautista a que te preguntemos si eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Qué les contestó? Nada. Porque seguramente les ha de haber dicho, ahorita mira, es que estoy aquí atendiendo a un enfermo. O vamos allá porque ahí hay otro enfermo, porque hay una viuda, porque hay que llevar un poquito de despensa, de limosna, porque por allá hay unos niños que están sufriendo, vamos al templo a predicar un poco. Y estuvieron todo el día con él. Cuando termina el día y los tiene que despedir, estos que han estado todo el día quizá molestos, ¿verdad? Porque porque el Señor Jesús no les ha dado una respuesta, porque no los atendió primero antes que a nadie. Ahorita sigues con tus enfermos, primero contéstanos, tenemos un profeta encarcelado, tenemos a un hombre de Dios que está en la cárcel. ¿Quieres saber algo de ti? Quizá un poco molestos, quizá un poco desanimados, quizá compartiendo estos sentimientos de sí, no creo que este vagabundo, este hombre sucio, este hombre que está todo el tiempo embarrado de lodo en los pies, de juntarse con gente enferma, con 2, 3 leprosos, de andar visitando tumbas de muertos, seguramente este no es el Mesías. Cuando está a punto de despedirlos para que regresen a darle alguna noticia a Juan el Bautista, dice, bueno, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Dice, pues vayan con Juan el Bautista y díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Vayan. No le dijo, sí soy, o no, o mira, o esperen, o ya lo verán. No. Vayan a decirle a Juan el Bautista lo que han visto. Ellos habrán entendido algo, quizá no. Van. ¿Y cómo habían dejado a Juan el Bautista en la cárcel? Angustiado, temeroso, inquieto. Pareciera que todo en la vida se le había arruinado a Juan el Bautista. ¿No? El momento de su coronación como el último, el gran profeta antes del Mesías, el profeta que iba a pasar a la historia cubierto de gloria, se desmorona, se le viene abajo la vida. Encarcelado, quizá un mal profeta, ¿verdad? Porque quizá anunció a alguien que no era el profeta, que no era el Mesías. Quizá anunció a alguien que no era el Mesías. ¿Tú te imaginas el fracaso como profeta? ¿No? Ridiculizado. Anunció que Jesús era el Mesías y mira, el Mesías es un carpintero. Algo. ¿Tú te imaginas todo lo que pasó? Claro que Juan el Bautista está lleno de angustia. Está lleno de preocupación, de incertidumbre, porque él había visto algo. Él había visto al Espíritu Santo. Dios le había hablado en el corazón, pero pareciera que todo era mentira. Angustiado y dice, vayan, ¿qué les importa si tengo hambre, si estoy en la cárcel, si estoy pasando frío? No necesito nada de cobija, de alimento. Yo lo que quiero es salir de esta angustia, de esta duda. Vayan y pregúntenle. Va. Y lo ven que él trata con los enfermos y al final dice, vayan y díganle a Juan el Bautista.
Los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos resucitan y al pobre se le anuncia la buena noticia. Ellos llegan y lo cuentan así, tal cual. ¿Qué les dijo? Mira, estuvimos todo el día con él y al final pues no nos dio una respuesta, solo nos dijo que te dijéramos esto. Cuando escucha esto Juan el Bautista, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan y al pobre se le anuncia la buena noticia. Esto lo entendió perfectamente Juan el Bautista. ¡Wow! Y entonces sí, se suelta completamente en los brazos de Dios, tanto que posteriormente, días después, morirá. No importa ya, porque lo que Dios me había dicho, lo que Dios me había prometido, por lo que trabajé toda la vida, se ha cumplido. La crisis desapareció. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que yo quiero llevar a mi vida. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista que a mí no me ha pasado? ¿Qué hizo? ¿Qué descubrió Juan el Bautista que lo puso tan en calma, tan en paz, tan en armonía? ¿Qué le pasó a él que yo no lo he descubierto y sigo angustiado y sigo preocupado y sigo cuestionándome? Quizá no con palabras tan fuertes, pero sí con oraciones sutiles le sigo diciendo al Señor Jesús: ¿eres tú o tengo que recurrir a alguien más? Para mi situación, para mi angustia, para mi depresión, para mi situación económica. ¿Eres tú o tengo que buscar a alguien más? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista que yo no alcanzo a descubrir? Y a mí se me hizo, wow, maravilloso, que yo creo que tiene que ver mucho con nuestra vida. La vida de Juan el Bautista fue una vida de éxito, fue una vida de logros, fue una vida de aciertos, no hubo fallas, fue querido, estimado, amado, con una reputación increíble. Y pareciera que la crisis de Juan el Bautista es porque Dios se ha olvidado de él. Esto es maravilloso. Esa es nuestra crisis. Eso es lo que más nos puede doler. Eso es lo que nos hace ponernos tristes. Repito, no el que ahorita no tenga trabajo, no el que ahorita tenga un enfermo al que quiero mucho. No, la crisis es sentir que a Dios no le importo, sentir que Dios se ha desentendido de mí. Esa era la crisis de Juan el Bautista. Pensar que no le importaba a Dios, que Dios se había olvidado de él ahí, en la cárcel, en el hueco, olvidado, que lo que él profetizó seguramente no se iba a cumplir, que seguramente la figura del Mesías no era esta, una vida arruinada, tantos años sirviéndote para venir a terminar aquí en el fracaso, hundido, olvidado. Esa es la crisis de Juan el Bautista. Y repito, quizás sea la crisis de muchos de nosotros. Pensar que Dios me ha olvidado. Pensar que Dios hizo que yo corrigiera mi vida, que yo me alejara de este vicio, que yo renunciara a aquella o aquella otra persona para después burlarse de mí. Esa es la crisis. Eso es lo que me hace poner triste. Yo que he ayudado a los pobres, yo que ayudo a la iglesia, yo que me he aguantado los gritos del padre, yo que me he aguantado humillaciones del grupo, yo que me he aguantado que me corran, yo que no he tenido dinero y he tenido que ahorrar para poder hacer un convivio, no sé. Y pareciera que ahora Dios se ha olvidado de mí. Ya lo decíamos al principio, Dios permite un mal, Dios permite una crisis, porque de esta crisis, de este mal, puede sacar un bien mayor. Cuando Juan el Bautista escucha lo que hace Jesús,
le cae el 20, decimos aquí en México, le cae el 20, lo entiende perfectamente, que dice, wow, este es un Dios grande, este es un Dios de amor. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la vida de Juan el Bautista? Pareciera que el Señor Jesús, esto hay que meditarlo, yo se los voy a explicar, pero esto tú lo tendrías que meditar ahí en un momentito de silencio, porque seguramente es lo que Dios también te quiere decir a ti, pero en sus propias palabras y en tu propia vida y con tus propios ejemplos. Yo únicamente quiero medio explicar lo que seguramente ha de haber pasado con Juan el Bautista. Juan el Bautista siempre fue receptor de las bondades de Dios. ¿Me doy a entender? Juan el Bautista siempre fue receptor de las gracias de Dios, de las bondades de Dios. Siempre fue alguien a quien se le alimentó espiritualmente. No sé si me doy a entender. Siempre le sucedió lo bueno, siempre tuvo el éxito, siempre estuvo rodeado de lo mejor, de lo bueno, de las bendiciones. Dios se derramó abundantemente en él. Es decir, Juan el Bautista era un niño al que se le alimentó con lo mejor, con el mejor alimento. Se nutrió de lo más sabroso de la casa de Dios. ¿Se entiende esto? Llega el momento en que Dios no se olvidó de él. Dios no se olvidó de él, todo lo contrario. Ahora ya no lo tiene como un depositario de sus beneficios. Dios mismo, piénsalo, medítalo. Dios no lo quiere tener como un depositario de sus beneficios. Dios ha querido tomarlo como compañero de trabajo. ¿Tú entiendes esto? Toda la vida hemos vivido queriendo ser únicamente depositarios de la bondad de Dios. A mí no me interesa otra cosa más que Dios derrame su gracia en mí, en los míos, que nos vaya bien de salud, de trabajo, económicamente, que no suframos, que no nos peleemos, que no pasemos crisis económicas. Toda la vida nuestro principal objetivo ha sido ser depositarios de la gracia de Dios. Como que en eso basamos nuestra fe. Dios ha tenido a bien mirar tu esfuerzo, tu trabajo, tu sacrificio, tu humildad. Porque no es fácil renunciar a un vicio, renunciar a una relación que no es de tu matrimonio. No es fácil dejar la vida pasada. Y esta es la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué cuando más me he acercado a Dios, pareciera que le estoy sufriendo por esto? Porque Dios mirando tu sacrificio, Dios mirando tus renuncias, Dios mirando el esfuerzo que has hecho, para algunos será prácticamente insignificante. Algunos dirán, prácticamente no renunciaste a nada o dejaste muy poco. Dios mira estos pequeños logros, Dios mira estas pequeñas renuncias, Dios mira estos pequeños actos de humildad, de abajamiento. Dios mira estos pequeños actos con profundo amor. Y Dios no se olvida de ti, tanto que ya no te llama para ser depositario de sus gracias, sino que ahora Dios te llama para ser compañero de trabajo, ir codo a codo con el Señor, padecer un poco con el Señor, tener la misma suerte del Señor, la cruz, pero también la gloria. Esto es maravilloso. Ojalá lo pudiéramos meditar, ojalá lo pudiéramos masticar y estar masticando y estar masticando. Tú no me has llamado o tú no has permitido esta situación para burlarte de mí, para hundirme en el dolor, para que yo aprenda de mis errores. Tú no me has llamado para esto, porque tú no eres un Dios de rencor, tú no eres un Dios que lleva cuenta de mis delitos. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de perdón, tú eres un Dios de dar segundas, terceras, quintas oportunidades. Tú eres un Dios siempre dispuesto al perdón. Y quizá esto que yo estoy pasando ahora es porque tú me llamas a ser compañero de trabajo, a ser compañero de camino tuyo,
a ser compañero de cruz, a ser compañero de predicación. ¿Tú te imaginas? Dios no te ha llamado a alimentarte únicamente. Dios te llama ahora a caminar con Él, pegado a Él, unido a Él. Y yo creo que eso es un alto privilegio, un alto privilegio. Pedro lo entendió, Pedro lo preguntó. Nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, tú podrías decir lo mismo. Yo que dejé aquella relación para seguirte, yo que dejé aquel vicio para hacerte más fiel, ¿qué me va a tocar? 100 veces más en esta vida. Y después la vida eterna, junto con persecuciones, junto con la cruz, pero también junto con la gloria. Somos algo más que simples depositarios, que simples recipientes de la bondad de Dios. Somos algo más. Dios nos llama para ser compañeros de camino, compañeros de trabajo, ser sus amigos íntimos, ser sus amigos fieles. Dios quiera y sepamos aprovechar esta oportunidad. Dios quiera y podamos encontrar el profundo amor que Dios nos tiene aún en medio de la crisis. Dios quiera y nos suceda lo que a Juan el Bautista, que cuando entendamos esto verdaderamente, estemos dispuestos también a ofrendar la vida, a ofrendar el corazón, a ofrendar todo lo que tengo, para que se haga en mí según tu palabra. Muchas gracias. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual y nos escuchamos dentro de 8 días en este su programa, Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien.